Primeramente, vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. En el programa Mire lo que oyes. Escuche bien, mire lo que oyes. Lo que vas a escuchar aquí en este programa, escrito está. Usted, amigo televidente que está viendo este programa por primera vez, y usted que lo ha visto en otras ocasiones, acuérdese de este consejo. Cuando alguien le hable de Dios, preocúpese porque le muestre dónde está escrito. Porque todo lo de Dios escrito está. Cristo dijo, escrito está, escrito está. Porque va a venir mucha gente, falsos cristos, falsos profetas, falsos hombres de Dios, a decirle a usted lo que usted quiere escuchar, a decirle a usted lo que le conviene y a decirle que no se preocupe, que todo va a ir bien. Que en su vida usted cada día le va a ir mejor. Y esas son enseñanzas contrarias a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a enseñarnos. Porque Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios, Jesús Dios salva, un Mesías salvador, quien no vino a condenar al mundo, sino vino fue a mostrarle al mundo el camino para reconciliarnos y volver a casa con nuestro Hacedor. Porque todo hijo de hombre y mujer nace separado de Dios. Somos criaturas de Dios, mas nacemos separados de Dios por causa del pecado de Adán y Eva, a quienes Dios le entregó el paraíso para que se enseñorearan, para que lo gobernaran, reinaran en él, se enseñorearan de los animales, de las bestias, de las aves y de los peces, y gobernaran este paraíso para gloria de Dios Todopoderoso. Y Dios, cuando les entregó el paraíso, les hizo una advertencia, les puso una condición. Les dijo que podían comer del fruto de todos los árboles que él había hecho, pero que había un árbol el cual se los mostró y le dijo que el fruto de ese árbol no comerían, porque el día que de él comieran, ese día morirían. Esa muerte significa muerte espiritual para con Dios. Y muerte espiritual significa separación, separación para con Dios. Y el adversario, que Dios sabía muy bien que estaba escuchando, al oír esto, se propuso hacer que Adán y Eva desobedecieran, para que murieran y fuesen separados de Dios. Y el adversario sedujo a Eva, porque él sabía que la mujer seduce al hombre. Y sedujo a Eva y le dijo que no iba a morir, que era mentira, que si comía del fruto de ese árbol iban a ser abiertos sus ojos y iban a ser como Dios. Le quiso decir que Dios no era tan bueno como decía, que le estaba negando realmente lo bueno. Y después de meterle esa cizaña, se fue. Porque el diablo no hace pecar a nadie, el diablo seduce, induce. Nosotros decidimos. Y se fue y Eva pasó el tiempo y entre más veía el árbol prohibido. Habiendo millones de árboles, se fijara en ese, porque ese era el que le habían prohibido.
Y terminó con el tiempo no aguantando a las ganas la tentación y menospreció la advertencia de Dios. Menospreció la advertencia de Dios, que le dijo que si comía moriría. Y prefirió creerle al adversario, que le dijo que no morirían. Y comió y hizo comer a Adán, le dijo que comiera. Y después que pecaron contra Dios, tuvieron miedo. Porque cuando tiene miedo el ser humano, cuando hace algo que sabe que hizo algo malo. Cuando pecamos. De cuando pecaron, tuvieron miedo y se escondieron de Dios, pero tuvieron que darle la cara porque Dios está en todos lados. Y Dios, después de advertirle lo que habían perdido, lo echó del huerto del Edén. Váyanse con su nuevo amo. Le creyeron a Satanás, váyanse con Satanás. Pero ese era el plan de Dios. Que esto sucediera tal cual como sucedió. Porque todo sucede conforme los planes de Dios. Y los tiempos son de Él. Después de que el hombre vivía separado de Dios, muerto para Dios y anhelando el pasado, porque tuvieron que salir a trabajar duro y entre más se esforzaban, a veces le producía menos la tierra, porque la tierra fue maldita por causa de ese pecado. Y la mujer comenzó a vivir para parir con más dolor. Eso está escrito. Las condiciones cambiaron. Porque el que lo puede hacer todo es Dios. El diablo no puede hacer todo. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios es omnipresente. El adversario tiene poder, pero un poder limitado. Él no es omnisciente. Él no es omnipresente. Es poderoso ante el hombre, pero ante Dios nada que ver. Dios lo ata, lo amarra cuando Él quiere, le da contra el suelo y tiene que sujetarse a Dios. Pero Dios lo tiene ahí para su propósito. Él le dijo a Caín: nadie te matará. Lo voy a guardar. Mientras que al bueno, que fue Abel, permitió que Caín lo matara. Ya había cumplido su papel a lo que vino a este mundo. Y ahora se iba con el Señor. Porque esa es la meta de todos los que creemos en la vida eterna. Todos los que creemos que hay una vida realmente eterna y buena y abundante con Dios como hijos suyos por la eternidad. Dios manda a Jesucristo, a su Hijo, a su unigénito. El mismo Dios se hace carne a través de una mujer virgen, una mujer creyente, santa, la Virgen María, lo cual había sido profetizado varios siglos antes de que se presentase Cristo a través de este acontecimiento. Fue profetizado por el profeta Isaías. Cómo nacería, dónde nacería, qué le iba a pasar, lo iban a crucificar. No existía la crucificación y el profeta advirtió que él iba a ser crucificado y que iba a resucitar y que iba a subir a los cielos. Todo lo que sucedió ya estaba escrito. Porque Dios siempre ha querido de que nosotros no tengamos excusa para echarle la culpa a Dios de nuestra desgracia, para echarle la culpa a Dios de las cosas malas que nos pueden suceder por desobedecerlo. Dios nos promete dos caminos. Él pone delante de nosotros dos caminos.
el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. La obediencia nos lleva a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y si hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, las bendiciones vendrán para nosotros. La desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios y la ira de Dios vendrá sobre nosotros si lo desobedecemos. Esto está más clarito, así está escrito. Así está escrito. Amarás a tu Dios por encima de todo. Porque ¿qué es un Dios? Lo que usted más ame. Y si usted eligió al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, al Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó su Santo Espíritu, el Dios al cual amamos está conformado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Él es nuestro Dios, tenemos que amarlo por encima de todo. Cristo dijo que si nosotros amamos, si nosotros no aborrecemos a nuestros seres queridos por Jesucristo, no seremos dignos de Él. Quien no aborrezca a su papá o a su mamá, a su hijo o a su hija, por mí no es digno de mí. Eso está escrito, eso no lo enseña. Y eso suena algo fuerte, suena locura, porque el Evangelio es locura para el mundo. Es poder de salvación, pero es locura para el mundo. Y la gente, como no investiga, porque Dios no vino a volvernos locos, ni vino a perjudicarnos. El Hijo de Dios vino fue a redimirnos, a edificarnos, para que seamos hechos hijos de Dios. Él vino a mostrarnos el camino. Él vino a dar el ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros y de lo que íbamos a estar expuestos en este mundo. Porque el príncipe de este mundo no nos va a dejar el camino fácil. En el momento que le abramos las puertas a Él va a reclamar su derecho sobre quienes le abren las puertas y va a arremeter con todo. Por eso que el Señor dice, resistan al enemigo, resistan las tentaciones. Si me obedecen a mí, dice el Señor, si me hacen a mí su Dios, dice el Señor, yo los guardaré. Yo los voy a proteger del enemigo. Mis ángeles estarán a disposición para defenderlos, para pelear por ustedes. Eso está escrito. Un Dios todopoderoso que nos anhela, que quiere que nosotros lo hagamos nuestro Dios. Ese es el llamado para la humanidad. Hágame su Dios. Y como Dios que es, tenemos que amarlo por encima de todos. Y esto que escuchó de aborrecer al padre, a la madre, a los hijos, a las hijas, en nuestro idioma, aquí en nuestro entender, suena fuerte, porque aborrecer es como rechazar, como menospreciarlos, como no querer nada con ellos. No, aborrecer, según los el idioma arameo y el griego, significa el segundo lugar. Es que si su mamá, su papá, sus hijos no están en segundo lugar después de Dios, entonces no somos dignos de Dios, porque Dios reclama el primer lugar en nuestros pensamientos. Dios reclama el primer lugar en nuestro amor por Él. Y si nosotros le damos a Él el primer lugar, Él dice, yo te guardo a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a lo que más quieres. Si me amas a mí por encima de todo, yo te guardo tu familia. Entonces no nos pide nada difícil, muy por el contrario. Dice que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Por eso que el Salmo 91, que le gusta tanto a la gente, sobre todo a la gente del mundo, porque como le suena, le parece muy bonito,
pero están totalmente ignorantes de lo que significa el Salmo 91. Entonces se caen a mentiras. Porque el Salmo 91 dice, quien habita bajo mi abrigo. Quien habita, ¿quién es? Aquel que se somete a Dios, aquel que obedece a Dios, aquel que sigue y cumple los mandamientos de Dios. Que tiene errores, que tiene fallas, no se preocupe, con que usted se esfuerce y dé lo mejor de sí para agradar a Dios, Dios te va a proteger y va a mantener a raya al enemigo. Porque Él es Dios, Él lo puede todo. El Salmo 91 dice, quien habita bajo mi abrigo, quien habita bajo mis reglas, ese va a gozar de mi sombra protectora, de mi omnipotencia, de mi poder omnipotente. Eso es lo que dice el Salmo 91. Y dice que si usted deposita toda su confianza en Él, nadie podrá contra usted. No habrá ninguna situación, por muy difícil que sea, que usted no salga airoso. Porque no quiere decir que usted no va a pasar por situaciones difíciles. Claro que las va a pasar, porque el príncipe de este mundo viene con todo. Pero el que realmente confía en el Señor se ríe. Se ríe de él, del adversario. Porque nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso. Por eso es que Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a mostrarnos el camino de regreso a casa, como hijos pródigos, Él viene a darnos el ejemplo a seguir. Él no nace como uno de nosotros, que nacemos de hombre y mujer, porque si hubiese nacido como nosotros, hubiese nacido bajo pecado, bajo la potestad de Satanás. Por eso es que Él nace de una mujer, porque Él se hizo uno de nosotros para mostrarnos, para que nosotros entendiéramos, para que lo viéramos y supiéramos de qué se trata la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y Él nace de una mujer porque tenía que nacer en carne, pero fue engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él era el mismo Dios. Que así como si usted quiere hablarle a las hormigas, gobernar las hormigas, tendría que hacerse hormiga para que ellas lo acepten. Bueno, eso hizo Dios. Se hizo uno de nosotros. Cristo vino a pagar nuestra libertad. Por eso le decimos Redentor, nuestro Redentor, el Redentor de la humanidad. Él nos compró al príncipe de las tinieblas y el costo que tuvo que pagar fue con su propia sangre. Y con su sangre en la cruz pagó por nuestra libertad y nos dejó libres. Aquel que iba y compraba un esclavo en esa época, y después que pagaba el valor del esclavo, el esclavo era de él. Pero si ese nuevo amo llegaba en público y reconocía la libertad, le daba la libertad al esclavo, ese esclavo ya no era esclavo ni de él mismo. El esclavo era un hombre libre. Eso hizo Cristo. Cristo fue a redimirnos, a sacarnos de la maldición, de la esclavitud, dejarnos libres y a enseñarnos el camino a regreso a casa con Dios. Si usted quería ir, tiene libre albedrío. Por el hecho de haberlo liberado, no lo vino a obligarlo a usted a ir con Él, sino Él vino a enseñarnos el camino de regreso a casa. Y por eso Él enseñaba a sus discípulos, a todo aquel que aceptaba el sacrificio de la redención de Cristo en la cruz por nosotros, a todo aquel que reconocía ese sacrificio,
Le decía, tienes que nacer de nuevo. Si quiere venir conmigo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer en espíritu. Porque eres fruto de la carne. Él te dio la libertad, ahora usted decide. Si va a vivir de acuerdo a la concupiscencia de la carne como venía, menospreciando la advertencia de Jesucristo, o se convierte a Cristo, renunciando a la vida que traía hasta ese momento, o sea, a su forma de pensar, a su forma de vivir, y ahora aceptando la vida que Cristo vino a enseñarnos. Una nueva forma de pensar, un nuevo reino. Un reino totalmente contrario al reino de las tinieblas en el cual vivíamos. Entonces, Él vino a enseñarnos eso. Y cuando nacemos de nuevo, después de haber reconocido a través del agua, renunciando al mundo, a la vida que traíamos cuando somos sumergidos en el agua, y al salir del agua declaramos con nuestra boca lo que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Declaramos que ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro amo, es nuestro Señor. Él es mi Redentor, ahora yo lo hago mi Señor. Ahora soy su esclavo, ahora Él es mi amo. Ahora yo voy a hacer lo que Él me dice que haga, porque Él vino a enseñarnos a nosotros lo que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, quiere de nosotros. Por eso Él dijo clarito, dijo, solo los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará al reino de los cielos. Y escrito está, quien crea en Él, o sea, en su unigénito, a quien envió por amor al mundo, a su creación, quien crea en Él, le dará derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Eso está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. De hijo del diablo a llegar a ser hijo de Dios. Eso está escrito. Y Cristo dijo, al dar el paso y seguirme, Él le decía a quienes lo seguían, a quienes decían, quiero seguirte, Señor. Él les decía que por seguirlo a Él íbamos a ser apedreados, calumniados, vituperados, íbamos a ir presos y nos iban hasta matar. Y le decía a los que lo seguían, decía que las zorras tenían guarida. A Él no tenía lo que viniera. Entonces todo el que seguía a Jesucristo tenía que estar expuesto a vivir de lo que Él proviera. Y Él le dijo que con Él no era fácil. Por eso, cuando llegó el momento, después que tenía más de 150 personas que lo seguían firmemente, llegó el momento que a medida que lo iban escuchando, decidieron pensar que salvarse era muy difícil, porque con Cristo se nos recordaba todos los días que todos los días pecábamos, y muchos dijeron no es fácil, no quisieron pagar el precio, y estando con Cristo se separaron de Cristo. Y Cristo no le dijo a ninguno de ellos, mire, tengan paciencia, que esto es poco a poco, que nada. Muy por el contrario, le dijo a su anillo más cercano, a los 12 apóstoles, les dijo, y ustedes también quieren irse. O sea, le dijo, si ustedes también quieren irse, las puertas están abiertas. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, no, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, y solo tú tienes palabra de vida.
Estoy narrando todo esto porque para que entendamos de qué se trata el Evangelio de Cristo, de qué se trata las buenas nuevas, cuál es la promesa, de qué se trata la vida eterna. El Señor nos advierte que no confiemos en el hombre ni en los príncipes de este mundo, porque no son confiables. Y cuando habla de que no confiamos en el hombre, quiere decir que no confiamos ni en nosotros mismos, porque no somos confiables. Hablamos muchas veces por hablar, prometemos y no cumplimos. Gracias a Dios tenemos abogado. Tenemos a Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro guía, nuestro Salvador, que Él nos va a defender. Él va a pelear por nosotros. El adversario, el diablo, nos va a acusar y Cristo nos va a defender. Y el Todopoderoso, el Dios Altísimo, es el juez. Entonces tenemos que saber de qué se trata. Porque quien no esté claro, difícilmente va a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Va a caer en las tentaciones. ¿Y qué es una tentación? Una tentación es algo que yo quiero hacer y que sé que si lo hago me trae consecuencias malas para mí, pero es tanta la gana que tengo de hacerlo que no me importan las consecuencias, como le pasó a Eva, que el diablo la tentó. Dios le había advertido, le dijo: si comes morirás. Y ella terminó haciendo lo que el diablo le dijo, la sedujo. Las consecuencias, muertos para Dios. Entonces la tentación es aquello que sabemos que no podemos hacer porque nos separa de Dios y terminamos haciéndolo. Fíjense que Judas Iscariote fue discípulo, y terminó siendo traidor. Satanás era el ángel de la luz. Era la mano derecha de Dios. Y se dejó llevar por la tentación y terminó desterrado, adversario de Dios. Nosotros, aquellos hermanos en Cristo, llamo hermano en Cristo a todo aquel que ha nacido de nuevo y está haciendo el curso para ser hecho hijo de Dios, igual que yo. Y nos vamos a graduar el día que partamos de este cuerpo. Tenemos que perseverar hasta el final. No darnos por vencido nunca. El enemigo va a usar toda artimaña para sacarnos del camino, para hacernos claudicar. Cristo le dijo a Pedro, en una ocasión le dijo: Pedro, el diablo te los pidió para zarandearlos, o sea, a los apóstoles. Y yo voy a orar, o yo oré, para que ustedes no desmayen, para que se mantengan firmes en la fe en mí. Eso le dio Cristo. Por eso es que nosotros, quienes nacemos de nuevo y ahora somos hermanos en Cristo, tenemos que amarnos unos a otros y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que ore por nosotros para que nuestra fe no desmaye, para que podamos resistir los ataques del enemigo. Y el enemigo lo tenemos dentro de nosotros: la avaricia, las concupiscencias carnales, esos deseos contrarios a Dios que tenemos dentro de nosotros por causa del pecado. Recuerden que Pablo decía que el hacer el bien estaba en él, pero hacía cosas que él no quería hacer porque sabía que estaban mal.
pero era producto del pecado que estaba en él, que lo hacía hacer lo que él no quería hacer. Por eso es necesario estar en oración, velando y en oración continua. Oración es comunicación con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios Altísimo, con el Espíritu Santo, para que el enemigo no tenga chance. Tenemos que tenerlo a Él primeramente en nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, tomar en cuenta a Dios. Porque si nosotros así lo hacemos, nos cubrimos con esa armadura que dice Efesios 6. Solo con que clamemos al Señor, con que nos cubramos con Él, con la sangre de Cristo, con que le recordemos al adversario que nosotros pertenecemos a Jesucristo y que Él es nuestro Señor. Y que nosotros con todas nuestras fallas solo a Él reconocemos y solo Él es nuestro Dios. Y que nos esforzamos por hacer su voluntad. Con eso basta para mantener al enemigo lejos y él tendrá que salir huyendo. Pero si a nosotros se nos olvida eso, se nos olvida que dependemos de Dios. Sin la dependencia de Dios estamos perdidos y creemos que podemos hacer cosas, sin confiar en Dios, sin clamar a Él, sin consultar con Él, nos vamos a estrellar. Porque se dice, todo lo que hagan, háganlo para mí, pensando en Él. Y como Él es nuestro Dios, hagamos las cosas bien. Hagámoslo como Él quiere. ¿Y qué dice el Señor? Dice, yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero de ustedes? Que usted haga lo agradable a mí. Que usted amen la compasión, la misericordia y vivan bajo mi dependencia. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Que creamos en su unigénito. Dice, aquel que crea en mi Hijo, en mi unigénito, y le crea, que crea y le crea, será salvo. Mas el que se rehúse a creer en Él, mi ira irá sobre él. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Yo no estoy inventando nada. Entonces, nacemos separados de Dios, muertos para Dios. A través de Cristo, naciendo de nuevo y reconociendo a Cristo nuestro Señor, por gracia, porque Cristo murió por gracia, un regalo inmerecido de parte del Dios Todopoderoso. Por gracia, se nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Dios y volver a casa con Él. Se fue el regalo por gracia. Pero ahora hay que echarle pierna y ahí en adelante. Emprender esa guerra contra nosotros mismos, porque el principal enemigo es la carne en la que vivimos. Tenemos que alimentar el nuevo hombre en espíritu, el nuevo hombre que nació en ese momento, el cual el alimento de él es su palabra. Alimentarlo con sabiduría, entendimiento, para que se fortalezca ese nuevo hombre en nosotros y mantengamos al hombre viejo, a quien renunciamos y murió, abajo. Si no ha muerto, acábalo hasta liquidarlo. Porque no podemos andar en la carne y andar en el espíritu. Por eso el Señor dice, tibio te vomitaré. No eres frío ni caliente. Tibio te vomitaré. Quiere decir que si lo vomita es porque ya estábamos en Él. Y nos vomita. Porque no somos ni chicha ni limonada. El mundo hoy en día dice creer en Dios y hablan de Dios y Diosito para acá, Diosito para allá y hacen todo lo contrario a Él. Promocionan la homosexualidad, promocionan todo lo que es abominable a Dios, atacan las ideas de Dios y se burlan de Dios y dicen ser de Dios. Se dejan influenciar por los demonios que están en este mundo.
quien seduce y quien le dice, póngase a creer y no aproveche este mundo. Póngase a creer. Pues yo desde esta tribuna quiero decirle que no hay ningún sufrimiento en este mundo. A Juan lo metieron en una olla con aceite hirviendo para quemarlo, para que negara a Cristo. Si no lo negaba, lo metían allá y él no renunció a Cristo. Y lo metieron y no fueron capaces de fritarlo, no le pasó absolutamente nada. Y lo metieron preso en la isla de Patmos y allí escribió el libro de Apocalipsis, que nos revela y nos dice todo lo que Dios le mostró para que lo transmitiera a nosotros y supiéramos a qué atenernos. A qué atenernos. Preocúpese por su salvación. Otros hombres, grandes hombres de Dios, fueron como Pedro, fue crucificado por no negar a Cristo. Por eso la palabra dice, Cristo lo dijo, el que dé su vida por mí, el que pierda su vida por mí la salvará. Y el que trate de salvarla en este mundo la perderá. Entonces no hay ningún sufrimiento en este mundo comparado con el que le espera a aquel que no recibe a Cristo como su Señor, aquel que no le cree. Por eso aquel cristiano, aquel que dice ser cristiano, porque cristiano es un seguidor de Cristo, cristiano no es una religión, es un seguidor, es una persona que conoce a Cristo a través de la palabra y quiere mantenerse en Él porque sabe que solo agarrado en su mano regresamos a casa con nuestro Dios creador, Padre Celestial, y vamos a vivir en esa morada que Cristo está preparando para los que creamos en Él por la eternidad. Muy por el contrario, el que se rehúse a creerlo irá a parar al lago de fuego, que lo dice la palabra. Y un sufrimiento que no tiene marcha atrás por la eternidad. Pero que si nosotros nos desprendemos de satisfacciones que el mundo nos ofrece, pan para hoy y hambre para mañana, y nos enfocamos en nuestra salvación como hijos de Dios por la eternidad, no habrá nada que nos ofrezcan aquí comparado con lo que vamos a recibir si nos mantenemos firmes en Cristo. Y acordémonos que Cristo ya venció al mundo. En carne lo venció en la cruz. Venció al príncipe de las tinieblas. Lo venció en carne. Él ya lo venció. Y todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, ahora es ya más que vencedor. Por eso Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, confía en mí. No tenga miedo de lo que le pueden hacer, porque aquí mando yo, dice el Señor. El mando dice que cuando vayamos a un tribunal, no nos preocupemos porque tenemos que decir, Él pone palabras en nuestra boca, porque Él pelea por nosotros. A los que le obedecen a Él, a los que hacen la voluntad de Él, Él pelea por nosotros, Él no nos deja pelear. Lean las Escrituras. A su pueblo cuando obedecía, entregaba al enemigo en sus manos. Cuando se salían del camino y adoraban a otros dioses y comenzaban a adorar muñecos y imágenes y de todo, Dios los entregaba al enemigo. Por amor les daba contra el suelo, a veces se arrepentían. Y la gran mayoría no se arrepentía, por lo tanto morían a espada del enemigo y quedaba un remanente. Y eso ha sido así a través de los tiempos y sigue siendo así. Hoy en día todos los problemas que hay y los problemas que vienen es porque la gran mayoría no quiere creer en Dios, se burlan de Dios. Lo cargan en la boca, por eso el Señor dice,
De boca me aman, de boca, pura muela, mas su corazón, sus pensamientos están lejos de mí. Y ese temor reverente que dicen tenerme a mí, no son más que enseñanzas de costumbres y tradiciones que le enseña su mamá y su papá. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso está escrito. Las religiones hechas por el hombre, las hicieron fue el hombre para manipular al hombre. Ideas del príncipe de las tinieblas. Lo único que nos dejó Cristo a nosotros fue su palabra. Su palabra. Que conformáramos su única iglesia, que era Él. Él es la roca. ¿Qué es una iglesia? Es una asamblea de personas, de más de 2, 3 personas que se reúnen para escudriñar las escrituras, para alabar al Dios, para alabarlo, para exaltar su nombre, para honrarlo, para honrar al Padre, al Espíritu Santo, adorarlo, cantarle en espíritu y en verdad. Y para escudriñar las escrituras, para que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre y nos edifique. Porque cada vez que nos reunimos como iglesia, o sea, una asamblea, para conocer a Cristo, el Espíritu Santo nos va a edificar, nos va a enseñar. Y llegamos y aprendemos y salimos edificados y tendremos que seguir congregándonos. No como un ritual, una rutina, sino con hambre de conocer al Señor, venir ante su presencia y ser edificados por Él, ser enseñados, ser corregidos. Porque nosotros por nosotros mismos no lo vamos a lograr, eso está escrito, eso lo dijo el mismo Cristo. Sin mí nada pueden hacer. Las religiones establecen normas de hombres. Y todo lo que es del hombre es del diablo. Y dígame usted, ¿qué cosa ha hecho el hombre que no haya sido para su mal? Dígame, ¿qué ha inventado el hombre que no ha sido para su mal? Medicina, para curar las consecuencias de su mal hecho. Y el hombre queda medicinas. Pero llega el momento que esa medicina no sirve. Mientras que lo que viene de Dios es para siempre. Una palabra suya bastará para sanarnos. Tenemos que creerlo. Una oración bastará para sanar al enfermo. Una oración bastará para echar fuera demonios, atarlo y echarlo fuera. Si Cristo está en nosotros. Porque si Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él pelea por nosotros. No coma cuento, amigo. Coma Biblia, coma palabra. El diablo dice que si usted lee la Biblia se vuelve loco, porque el diablo no quiere que usted la lea. Porque Cristo dijo, escuche bien, Cristo dijo, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. La voz de Cristo está escrita. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber qué es lo que tiene que hacer? Entonces tiene que tener una Biblia, leerla y esforzarse por hacer la palabra, hacerla. Y entre más dé, más recibirá. Lo que coseche es de acuerdo a lo que haya sembrado. Con Dios, dice el Señor, acérquese a mí, yo me acerco a usted. Sométase a mí, dice el Señor. El Señor no va a obligar a nadie a someterse a Él. Él no va a obligar a nadie a salvarse. Todavía el mundo existe porque todavía no está el número de los elegidos, de los que van a ir a ocupar esas moradas en el cielo, que quedaron vacías cuando la deserción
de los hijos de Dios, de los ángeles que se vinieron con Satanás, la tercera parte de los ángeles. Y que esa es la palabra, que la tercera parte de la asistencia en el mundo será salva. Tercera parte por tercera parte. Y es tanta la rebeldía del hombre que la gran mayoría no quieren nada con Dios. Y usted escucha, sale a la calle y le habla a cualquiera y la gran mayoría dicen creer en Dios. El diablo también cree y tiembla ante él. Pero quiere vivir con Dios, tiene que pagarle precio. Y el Señor dice que quien no menosprecie la vida en este mundo no tiene parte con él. Por eso aquel cristiano, aquel que dice ser cristiano, y ella tiene 80 años y ya le cuesta mascar hasta el agua, y quiere seguir viviendo y anda pidiendo más años de vida, ese no es cristiano, porque ese no cree que hay una vida después de esta mejor que la que tenemos, la que vivimos aquí. Pablo creía y él estaba firme y por eso no le importaba si lo mataban o no. Y él decía, el morir es ganancia, para mañana es tarde. Mas eso no quería decir que él se iba a meter un tiro, no, sino cuando Dios, en el tiempo de él, decidiera que podía irse. Por eso cuando le iban a quitar la cabeza, él mismo dijo, me ha llegado la hora. He peleado la batalla. He peleado por la fe. Y he ganado la guerra. Aquí estoy. Me llegó el tiempo, yo me voy. Le dijo a Timoteo, yo me voy. Ahora queda usted. Haga esto, esto, esto y esto y esto. Su discípulo, Timoteo. Lean la palabra. Todo lo que están escuchando escrito está. No se dejen comer de lo que diga el hombre. Si no está escrito, no lo crean. El anticristo, el famoso anticristo, el que ha de venir, el que dijo Cristo, yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y va a venir quien viene en nombre propio y a ese se le van a inclinar. Ese anticristo es un líder, un Mesías, que viene a decir a la gente lo que quiere escuchar. Viene a acabar con las guerras, viene a acabar con las enfermedades, viene a ponerle la vida fácil a la gente en este mundo. Y cuando eso suceda, a él van a adorar y muchos se van a dejar poner la marca de él. Y cuando él se manifieste ya va a ser demasiado tarde, porque él se va a hacer pasar por Dios. Y a él se van a adorar. Dice la palabra que aún a escogidos de Dios los va a sacar del camino. ¿Está usted claro en eso? ¿Ha investigado? ¿O es de los que, la gran mayoría, que ven un milagro, que así sea mentiroso y ya adoran al matacho, al palo, a la piedra, a lo que sea? La idolatría es contraria a Dios. Y al principal Dios que tienen que renunciar es al Dios nuestro, a nosotros mismos. Porque amamos más la vida, amamos este cuerpo en el que vivimos más que a Dios. Y si a Dios no le damos el primer lugar, no figuramos con Él. Así que lea la palabra, escudriñe, practique la misericordia, clame a Dios todos los días, dele gracias de verdad y no caiga en tentación para su bien, porque obedecer a Dios es para bien nuestro. Obedecer a Dios es para permitirle a Él que pelee por nosotros, que nos saque del hoyo cenagoso. Pero si nosotros no clamamos a Él y no nos esforzamos por conocerlo, no nos esforzamos por hacer su voluntad, entonces el diablo va a tener sus derechos sobre quienes no quieren nada con Dios. Y Dios no puede hacer nada porque usted le entregó el alma al diablo. Acuérdense que nosotros estamos constituidos en cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es de Dios
Y cuando partimos de este mundo, el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo fue hecho la tierra y el cuerpo vuelve a la tierra, polvo volverás. Y el alma por la que se peleó el espíritu y la carne, esa alma va a ir a parar donde usted la mande. Usted hay que decidir, al lago del fuego o a la vida eterna. ¿Dónde tiene usted? ¿Cómo usted puede ver el espejo de su alma? El espejo, para que usted sepa dónde tiene el alma, está aquí. A medida que usted quiere conocimiento y lee la palabra, usted se va a dar de cuenta si está por fuera o está en los caminos. Pero sin la palabra, usted vive en la ignorancia. Y el diablo quiere que usted viva en la ignorancia. Que usted crea que es bueno. Y esto no se trata de ser bueno. El diablo también se pone bueno cuando quiere, bendice a los suyos cuando quiere. Esto se trata es ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Qué amas más? Por eso es que hay dos dioses. El Dios dinero y el Dios verdadero. Por eso es que la palabra dice que la causa de todos los males es el amor al dinero. Cuando hacemos al dinero nuestro Dios, desechamos al Dios verdadero. Por aquello de que yo con dinero puedo hacer lo que quiera. Y terminan amando al dinero y después ni siquiera lo disfrutan. Y se van a morir y no pueden llevarse nada. Entonces Dios se ríe porque dicen, si yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño de todo. Todo lo creó Él. ¿Por qué eligen seguir al Dios dinero y no elegirme a mí si yo soy el dueño del dinero? Por la ignorancia. Pan para hoy y hambre para mañana. Arrepentido, 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 dijo Cristo cuando comenzó su ministerio. Que significaba cambien su forma de pensar. Porque el ser humano vive como piensa. Entonces cambien su forma de pensar. Y piensen de aquí en adelante conforme yo les digo para que les vaya bien. Por eso es que hoy dejé de último el temor a Dios. Temor a Dios. Dice, quien me tema, yo lo guardaré. ¿De qué temor se refiere el Señor? De un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? Que estemos conscientes nosotros que el Dios es Él, el único Dios, el único omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer su voluntad. Entonces, temor reverente es tener miedo a seguir viviendo como nacemos, separados de Dios, muertos para Dios. Creyendo que estamos en Dios cuando estamos muertos para Él. Entonces, tener miedo a seguir estando muertos para Dios. Por eso nacemos de nuevo. Y después que nacemos de nuevo a través del bautismo, en agua para arrepentimiento y en espíritu por reconocer a Cristo como nuestro Señor, ahora vivimos bajo esta constitución espiritual que es la palabra de Dios, bajo sus normas. Y vivimos humillados todos los días porque todos los días pecamos contra Él. Y Él lo sabe. Pero si Él nos mandó a perdonar a nosotros 70 veces 7, que es infinito, ¿cuántas veces nos puede perdonar Él si nosotros pecamos sin alevosía y sin premeditación? Es que la carne nos haga pecar. Y Dios lo sabe todo. Cuando usted peca consciente de lo que está haciendo, esos son pecados de muerte. Tenga cuidado con eso. Mucho cuidado. Cuando el Señor hace juicio, extermina, acaba aquellos que ya no tienen parte con Él porque nunca quisieron. Entonces aquellos que le venden la historia de que usted cuando se va a morir le dicen 3 cositas en el oído y usted ya está salvo, o aquellos que le dicen que haga una oración y usted ya está salvo, eso es mentira. Arrepentidos,
Den fruto de arrepentimiento. Manténganse hasta el final, dice el Señor. Manténganse hasta el final. Y el Señor nos ama tanto que nos espera hasta lo último para que nosotros lo hagamos. Pero si ya usted no quiso nada, el Señor lo descarta y le va a ser difícil. Viene alguien desde afuera diciéndole que diga, y usted lo dice porque como no tiene más salida, lo hace. Por si acaso cuela. Perdóname como yo hablo, pero yo trato aquí de explicarme para que usted entienda. Porque yo no vengo aquí a dar clases de filosofía, ni de teología. Yo vengo aquí es a compartir con usted el conocimiento que he adquirido. Porque yo quiero salvarme. Y el Señor me dice que si yo voy recibiendo, yo voy conociendo, tengo que predicarlo, advertirle a otros. Porque si yo no les advierto a otros y esos se pierden, yo habiéndole podido orientar y no lo hice y ellos se pierden, yo me pierdo con ellos. Pero si yo vengo aquí a predicar y cada vez que me encuentro con alguien le hablo de Dios, de la palabra de Dios, y ellos no hacen caso, no entienden, ese no es problema mío, pues yo ya salvo mi responsabilidad. Ellos irán para el infierno, pero yo ya no voy con ellos. Eso está escrito. Eso está escrito. Entonces tenemos que sentir dolor por aquel que nosotros tratamos de explicarles y decirle, y no quiere nada, no podemos obligarlo, pero sentimos dolor porque sabemos para dónde va a tostar. No coman cuento. Las religiones, revísenlas, estudienlas, toda conveniencia. Mandamientos a conveniencia. Los que no le convienen no los tocan. La forma de seguir a Dios a conveniencia. Hay de aquellos que tienen conocimiento y se prestan para seguir las normas institucionales del hombre. Porque a Dios le van a entregar cuentas. Cuídense. No participen en ello. Rebélense ante la injusticia. Rebélense ante la mentira y defiendan la verdad. Quien pierda su vida por mí la salvará. Esto para aquellos ministros, aquellos que tienen conocimiento. Y por cobardes, por eso la lista de los que van para el infierno la encabezan los cobardes. Por cobardes. Para no perder la vida, para no perder la conformidad, el confort en este mundo, no hacen lo que tienen que hacer. El que pierda su vida por mí la salvará. El que trate de salvarla, la va a perder. ¿Es usted uno de ellos? Bueno, yo no sé a quién estoy hablando. Yo vengo aquí a hablar no sé a quién. Dios se encargará quién. Si usted dedicó el tiempo para ver lo que está escuchando, déjeme decirle algo. Usted es uno de los llamados a ser hecho hijo de Dios, a reconciliarse con Dios y volver con Dios. Porque si usted no fuera de ellos, ya hubiese cambiado el canal, no hubiese visto el programa, porque al que no es de Dios, no le gusta escuchar la palabra de Dios, le aburre la palabra de Dios. Mientras que el que es de Dios, escucha la palabra de Dios y toma en cuenta. Por eso Cristo dijo, el que tenga oídos y le sirven, oiga. Oiga es, escuche con interés, porque esto es para su bien. Yo estoy aquí hablando porque es un mandato del Señor. Yo quiero agradarle a Él, servirle a Él. Si no le agrado al hombre, ese no es mi problema. Si la palabra no lo transforma a usted, no soy nadie para que usted se cambie. Así que ya me llegaron aquí a decirme que se me acabó el tiempo por hoy. No me queda más que darle las gracias a Dios por darme esta oportunidad y a usted, amigo, por escuchar. Si usted escuchó, tome en cuenta lo que acaba de escuchar. Lo toma o lo deja, ahora es su decisión. Se metió en problemas. Si usted escuchó esto, se metió en problemas. Lo toma o lo deja. Cuando llegue el día del juicio no va a haber excusa. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a todos
Y acuérdense que Él espera por su decisión. Será hasta otra ocasión en este programa Mire lo que oyes.